espacio por la mañana, encantado de compartir siempre esta hora y media de informaciones, de todo lo que es noticia. Bueno, hoy vamos a invertir un poco el proceso que siempre seguimos en este espacio. Vamos a entrevistar primero al presidente del Consejo Dominicano de Iglesias Evangélicas, Lorenzo Fermín. Fidel Lorenzo. Buenos días, Lorenzo, ¿cómo está todo? Buenos días, Alexander. Para mí siempre un honor estar aquí. Es que hay un periodista que se llama Lorenzo Fermín. Por la mañana siempre es un honor y grato estar aquí con ustedes, Sí, compartiendo con el público que les sigue cada ¿cómo día. va el conglomerado de las iglesias evangélicas? Bueno, las iglesias evangélicas, como dice la canción, en medio de la prueba y la lucha, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Sí. Sí. Lorenzo, las iglesias están pasando por un momento muy, muy difícil con esto de las... Ha trascendido mucho esas violaciones que se han dado a feligreses y se ha dado, parece, en muchas iglesias. Es lógico que en una actividad humana tan activa como son las iglesias se produzcan hechos de esta naturaleza. Sin embargo, por el mismo hecho de que las iglesias venden la paz, venden la moral, venden esas cosas, es contradictorio que precisamente las iglesias estén en una crisis de esa naturaleza. Mira, Alexander, de verdad que sí, porque hay una percepción de que la iglesia es un espacio de lo que ya han sido de alguna manera purificados y que han sobrepasado ciertas debilidades humanas que abunda con mayor nivel en otros escenarios. Sin embargo, la iglesia es parte de la sociedad, se conforma de individuos que son parte de la sociedad. Claro. Y también es un espacio de seres humanos en construcción, que no termina ese proyecto de construcción hasta el día de la muerte. O sea, cada uno de nosotros es un proyecto en construcción. Nadie es perfecto, no son perfectos. Nos preocupa porque es una escalada de violencia que tenemos en la República Dominicana, porque aquí que vivimos, pero es algo mundial. Yo no sé si es que ahora con el acceso a la información, a la comunicación, la velocidad de los medios de comunicación se visibiliza mucho más. Siempre ha existido y lo hemos visto históricamente también como un comportamiento muchas veces no aceptado por la sociedad por parte del liderazgo religioso, que tanto afecta a los grupos mayoritarios. Por eso se ve más la iglesia evangélica, la iglesia católica, porque igual se da en otros grupos, pero como son grupos más pequeños, la frecuencia es mucho menor. Lo que sí yo creo que hace falta enfocarnos en la educación, Alexander. Hace falta educación sexual en la casa. Como eje primario, la familia tiene que educar emocionalmente a sus hijos para que sepan distinguir entre una cosa y la otra y exista un nivel de confianza y también que exista vigilancia y protección y que la escuela refuerce ese proyecto que comienza en la familia. Fidel, la Iglesia Católica está siendo fuertemente cuestionada porque se ha salido a relucir mucha impunidad en esto. Ha salido a relucir que se estuvo ocultando muchos de esos hechos. Incluso tenemos escándalo, hubo escándalo en Colombia, hubo escándalo en Chile, en Estados Unidos. O sea, la situación se ha agravado mucho. Y la Iglesia Católica parece que pretende darle respuesta a esas cosas. Pero en las iglesias evangélicas, donde hay menos control quizá que en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica forma a sus sacerdotes, los lleva, y es una cadena mundial. Las iglesias evangélicas a veces hay personas que por su propio desarrollo personal crean una iglesia, forman una iglesia. ¿Qué protocolo ustedes siguen cuando detectan casos como estos? Bueno, Alexander, coincido con usted. O sea, el método de formación de la Iglesia Católica es mucho más rígido. Por lo tanto, debería ser más efectivo. Claro.
en materia de depurar bien quiénes están aptos para bregar con gente, ministrar a la gente, orientar a la gente, sin ofender su dignidad física, emocional. Sin embargo, ese no es el caso. Porque yo pienso que hay algo que hay que buscar ahí. Me parece a mí que al ser la Iglesia Católica una comunidad que exige de entrada acogerse al celibato, parece que hay mucha gente en la vida que, no quiero decir que sea el caso de la mayoría, pero que tiene algún tipo de frustración y de repente decide no casarse. O problemas o problemas de identidad. Puede ser también, de identidad. Que se está dando mucho. Entonces decide no casarse, entonces quiere servir y encuentra en la iglesia un espacio para servir. Pero tiene una afección de fondo que no se ha tratado. Y que como fue un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con todas las capacidades que tenemos los seres humanos, en un momento aflora esa necesidad y no la maneja bien, y entonces afecta la integridad de otros. De hecho, incluso en el Vaticano una vez hasta se habló de un llamado bloque gay. Que existe, no ha sido acogido ni legalizado, pero ellos quisieran que se legalice en el Vaticano, porque incluso hay obispos, varios obispos, sacerdotes que optan por esa preferencia sexual, y ya ellos lo han justificado y lo consideran como bueno y aunque válido. Han asumido el celibato. Sí, aún así. O sea, que uno diría, bueno, pero si ya tú eres célibe, ¿qué te preocupa? Exactamente. O sea, que entonces hay otra intención. Y es esa intención de no ser mal visto cuando pueden interactuar con una persona de su mismo sexo. En la iglesia evangélica, igual, usted la conoce, entonces hay muchas iglesias que sí requieren una preparación teológica previa a entrar al ministerio. Hay otras que se hacen en la calle, que se hacen en la cárcel, que se hacen en la misma iglesia, en la cotidianidad, y entonces entienden que tienen la posibilidad de liderar un grupo y lo asumen. Y en esos casos es cuando sucede la mayoría de este desastre. Nosotros, de hecho, hemos estado abogando ese tiempo por una ley que regule las instituciones religiosas no católicas en el país, porque nos daría a nosotros un mayor aval para establecer métodos colectivos que serían más consecuentes para frenar ese tipo de desorden. Pero como no tenemos una ley que autorice... Pero ustedes tienen legisladores que son de orientación evangélica. Hay varios, pero no entiendo por qué ellos no han visto esto como una prioridad. Pero ustedes pudieran llamarlo y hacer un... Alexander, lo hemos hecho e incluso hemos introducido en la Cámara de Diputados ya 2 veces el proyecto de ley de instituciones religiosas en la Comisión de Derechos Humanos, donde hay gente bien afín con el Evangelio. Es que no hay interés. Pero no hay interés para ayudarnos a regularnos, para ayudarnos a organizarnos. Pero es por temor al poder de la Iglesia Católica. No, porque la Iglesia Católica incluso ha participado en esa consulta y ha sido parte de nuestro equipo de ensamblar la propuesta de ley. O sea, no se puede alegar que la Iglesia Católica está en contra o está detrás de eso. Al contrario, la Iglesia Católica quisiera que la Iglesia Evangélica se organice más porque somos aliados, libramos varias batallas juntos, somos un equilibrio en la sociedad que igual conviene que cada sector se fortalezca. Ya esos tiempos, Alexander, de donde pensábamos que estábamos cada uno en una acera, uno en una acera y el otro en el frente, esos tiempos pasaron. La Iglesia ha entendido que si no nos unimos, tienen que maniobrar juntas. Claro, tenemos que coincidir en varios puntos y ir de la mano, juntos. Aún cuando respetamos nuestra doctrina, nuestra liturgia y nuestro sistema de gobierno, sin embargo, hay muchos problemas sociales y espirituales que tenemos que lidiarlos juntos, que solo no podemos. Y el que no lo entienda así, obviamente tendría que revisar el futuro. Fidel, y hasta cierto punto se podría hablar de una crisis de las iglesias, partiendo de que las iglesias prohíben el divorcio y los divorcios es lo que más se da. Las iglesias promueven la fidelidad y hay mucha infidelidad.
el mismo caso del que estamos hablando de los pastores y los obispos y los sacerdotes y eso. Se podría hablar entonces de una crisis del modelo que han seguido las iglesias en los últimos años o de las iglesias en sí. Yo creo que la iglesia recibe los efectos de la sociedad. La sociedad está en crisis, entonces a medida que se acrecenta la crisis social, también esa crisis se refleja en el seno de la iglesia. Y el problema de Estado, Alexander, es que la iglesia muchas veces se monta en el carro secular de la sociedad. Okay. Y se mide con la sociedad. Y entonces... Es que son una expresión de la sociedad. Exactamente. Pero nosotros tenemos una disyuntiva. Y si nos vamos al texto bíblico, cuando el profeta Isaías se creía que era perfecto. Isaías que amonestaba a los reyes, a los príncipes y que bajaba línea fuerte, usted sabe. Llegó un momento que dice que estando en el templo, él cayó en un trance y vio que un ángel descendió, que sus alas cubrían todo el templo. Y dice que él cayó de rodillas y dijo, ay de mí, que soy hombre impuro, inmundo, y habito en medio de un pueblo impuro. Y dice que entonces vino un ángel y le tocó sus labios con un tizón encendido y él fue purificado. Y entonces fue cuando él pudo escuchar la voz de Dios. O sea, cuando nosotros nos comparamos con los otros, con los demás en la sociedad, podemos considerar que somos perfectos, que estamos bien, porque no soy tan malo como fulano. Pero cuando nos comparamos delante de Dios, es que nos damos cuenta de nuestra imperfección y de lo mal que andamos. Entonces yo pienso que tenemos que hacer un alto y dejar de medirnos con el vecino que nos queda al lado y mirarnos en el espejo de Dios, a ver qué dice Dios, cómo está mi condición. Y es un ejercicio que debemos hacer todos, los líderes religiosos, pero también la feligresía que asiste a las iglesias, porque si hacemos ese ejercicio, entonces vamos a esforzarnos más para estar aptos, ¿no? Y hacer la diferencia, vernos diferente, actuar diferente, aquellos que viven sin ningún tipo de compromiso con Dios. El problema es que vemos un liderazgo hoy que está tan metido en el compromiso con la sociedad y en sus entuertos que ni cuenta se da y de repente vive como que no hay resurrección, que no hay futuro y que todo es el aquí y ahora. Y entonces se meten en el mismo saco, en la misma batalla diaria por sobrevivencia, aún sin respetar esos límites de construcción de una sociedad mucho más pura. Fidel, y la experiencia y el conocimiento que tiene del mundo de la fe, además del mundo cristiano, esta situación, vamos a llamarle de algún modo moral, a lo interno, se da también en otras, en otra fe, como es el caso de el mundo islámico, como el de los chinos, el budismo y esas cosas. Sí, se da. Bueno, vimos ahora mismo esta semana una demanda que la iglesia de los testigos de Jehová tiene en Estados Unidos, que tienen que pagar una suma grande de dinero. Por un caso parecido. Sí, de violación y ese tipo de abuso sexual. En los musulmanes ya ni siquiera se visibiliza porque ya es norma. O sea, se ha hecho cultura. Sí. Un musulmán, por ejemplo, puede tener hasta 7 mujeres. Bueno, sí, tiempo. En ese caso sí. Entonces ya hay un escape de liberación. La mujer es un objeto. Y hasta con menores también. Sí, exacto. Ahí se casan adultos hasta de 60 años con una menor de 12, 13 y 14 años. Y es permitido por leyes islámicas. La mujer es un objeto. La mujer no tiene ninguna importancia social, incluso en algunos de esos estados ni siquiera puede firmar un contrato de alquiler o puede comprar un vehículo y ni siquiera sacar una licencia de conducir. O sea que el abuso todavía es mucho peor. Lo que pasa es que ya como eso es algo generalizado, la gente ni siquiera lo resalta. Pero en el lado nuestro, como hay otros valores. Y otros valores, la gente está mucho más pendiente para sacar ese tipo de facturas. Y cuando en una pareja hay infidelidad, a una pareja cristiana hay infidelidad o hay problemas de esta naturaleza, y llega hasta el oído de ustedes los líderes, ¿cómo ustedes manejan esos casos? Nosotros, bueno, trabajamos la parte de mediación,
mediación. Y precisamente hemos trabajado un proyecto bastante ambicioso con la Procuraduría, con la dirección, el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que dirige Ángel Gomera, para formar a unos 600 pastores en mediación y resolución de conflictos. Tenemos equipos de psicólogos integrados en la mediación y tenemos la consejería pastoral. O sea, agotamos todos los medios para buscar, ¿no?, que se resuelva el conflicto y que la familia no salga perdiendo. Muchas veces ya no es posible reconciliar ni recobrar la confianza, y entonces, para evitar el maltrato físico y emocional, pues la iglesia permite que la gente, cada uno decida su destino, tome su rumbo, con mucho dolor, porque siempre hay de por medio niños o la familia que sufre y todo eso, pero como dice... Ante la realidad. Hay un cantante por ahí que dice que el amor acaba y que a veces es difícil reconstruirlo, aunque conforme a la Biblia el verdadero amor no es la pasión, que mucha gente piensa que el enamoramiento o el embrujo, eso es el amor, pero eso no es el amor. El amor es cuando se va la pasión, cuando se va el enamoramiento, y entonces usted decide amar a la pareja que Dios le dio. Pasan una segunda etapa. Exactamente. Entonces ahí es donde dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Lo puede. Todo lo puede, no busca lo suyo propio, no es envidioso, no es jactancioso. Entonces ahí es donde comienza a funcionar el verdadero amor. A veces yo, cuando estoy en consejería, me río de los adolescentes, de los jóvenes que piensan que esos 6 meses o ese año, esos 2 años de embrujo, de enamoramiento, ese es el amor, pero eso no es el amor. Ese es fácil, ahí no hay entendimiento, ahí no hay razón, ahí no entra nada, porque todo es, en esa pasión se pierden los detalles. El amor comienza cuando ya se va ese embrujo y se va esa pasión. Y entonces hay que decir, mira... ahí que empieza el compromiso. Sí, uno de los grandes problemas, Alexander, es que cuando uno se conoce con su esposa, la ve tan bonita y uno piensa que ella nunca va a cambiar. Claro. Pero ella nos ven y ella también piensa lo mismo de ti. No, es lo contrario. Ella nos ven raro, pero dice, él va a cambiar. Y entonces la sorpresa es que ellas cambian y nosotros no cambiamos. Sí. Entonces, mira, y realmente es un problema que está sufriendo las iglesias aquí en el país, en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, en todos los países. Y ustedes tienen planes conjuntos con la Iglesia Católica, por lo menos aquí en la República Dominicana, para abordar y manejar estos casos. Sí, claro. Nos motivamos los unos a los otros. La Iglesia Católica tiene muy buenos planes, como los programas de asesoría para jóvenes en el noviazgo o los matrimonios. Yo no sabía eso. Sí, sí, claro, muy, muy bueno, que funcionan bastante bien. El padre Benito Ángeles, por ejemplo, lleva un programa bastante bueno ahí en el centro que está en la carretera de Samaná, que hizo ahí, el centro ese de orientación familiar. Pero la Iglesia Evangélica también tiene centros como aliados, como el CECAF, los centros que dirige el doctor Dunker también, que trabajan con la familia, que trabajan en esa parte, que orientan a los pastores. Tenemos varios diplomados de orientación y asesoría familiar que van también en esa dirección. Ya nuestras universidades están dando también licenciatura, tanto en las áreas de psicología como orientación familiar. Hay hasta programas de maestría. Y también ahora comienza una nueva licenciatura, tanto en la Universidad Católica de Santo Domingo como en la Universidad Nacional Evangélica, de formación humana y religiosa, que va también en esa misma dirección para formar jóvenes desde la educación preuniversitaria. O sea, hay un proceso de organización de cara al futuro para ir cambiando, ¿no?, ese tipo de conducta en la sociedad y como parte de la sociedad también en la iglesia. Fidel, ¿no piensa que ya es tiempo que las iglesias evangélicas empiecen a modernizarse, por lo menos en algunos aspectos? Yo
una vez tuve una novia que era evangélica, cristiana evangélica, y llegué a conocer un poco a través de ella de ese mundo. Uh-huh. Y yo hablando con ella, yo criticaba cosas que son muy propias de las mujeres, como arreglarse el pelo, ponerse bonita. Exactamente, cosas que son muy propias de la mujer moderna de hoy. Y que las iglesias todavía las controlan. Y otras cosas que son así, parece sencilla, pero que en el trato social, en el trato humano, es cada vez más, es más normal. Las iglesias no han pensado en evolucionar un poco, porque yo veo que la iglesia católica se va adecuando a los tiempos. Alexander, deberíamos. O sea, yo digo que esos son demonios misceláneos que nos han mantenido entretenidos. El no te quites, no te pongas, no te hagas. Y el diablo armando su gran plan maestro para confundirnos y arrasar con todo. Entonces nos entretiene con lo misceláneo, de la ropa, del vestido, del peinado, del maquillaje, y los pobres hermanitos predicando en las iglesias sobre esos temas. Por ahí anda uno incluso diciendo que con el tipo de ropa que hay que dormir, que la cristiana no puede estar durmiendo con pijama, y el tipo de ropa con que hay que dormir, y qué tipo de ropa interior usar. O sea, que en algunos casos hasta un problema económico. Sí, entreteniéndose en eso. Ahora, imagínese usted, nosotros la iglesia debería estar insertándose en la revolución digital. Entonces, una iglesia allá abajo discutiendo de maquillaje, cuando deberíamos estar hablando de cómo insertarnos nosotros en la revolución digital para no quedarnos desfasados como el dinosaurio. Que deberíamos los pastores estar aprendiendo a usar la tecnología, a usar el internet, a usar las redes sociales para predicar, para llevar valores, como usted decía ahorita, en un contenido moderno, llevar valores trascendentes que puedan traspasar a la próxima generación. Entonces estamos perdiendo el tiempo, porque imagínese usted, el que todavía está hablando de pintalabios y de rizado, usted no le va a hablar de tecnología, porque lo va a rechazar mucho más rápido, porque todavía lo ve como un instrumento del enemigo, ¿no? Para destruir la fe, cuando no lo es. O sea, estoy de acuerdo 100% con usted, debemos superarnos, debemos dar el salto, porque la iglesia tiene que seguir existiendo hasta que Cristo venga. Pero Dios quiere una iglesia fortalecida, una iglesia que se inserte en el mercado. Que y el pensamiento social evolucione. Exactamente, que evolucione, porque es un espacio también para la gente que evoluciona, la gente que crece. Pero esa gente no quiere venir a un espacio. Ahora, lo triste es que muchas están supuestamente creciendo en el modernismo, pero en un modernismo igual, conforme a la Organización Mundial del Comercio, de abuso, de acaparamiento, de enriquecimiento ilícito, de evasión de impuestos. Hay que tener un equilibrio y un control. No tan allá, atrasado, pero tampoco sumarnos al estilo de vida de quienes abusan de la población, sino consciente, que edifique, que forme a la gente con conciencia, ¿no? Y con ese sentido de la humanidad y de la convivencia. Vamos a una pausa y de una vez cambiamos de temas, de tema, porque el tema es interesante. Sí. Y yo estoy seguro. Apasiona. Sí, el tema es interesante y es apasionante, así mismo es. Y hay mucha gente que hasta le interesa, porque todo el mundo tiene su fe religiosa, claro, y la gente tiene una postura muy crítica sobre la religión, sobre la otra religión, y a veces sobre su propia religión y sobre las otras religiones. Y es bueno que una persona con esa claridad conceptual, como es su caso, bueno, pues venga a los medios de comunicación y aborde estos temas. Vamos a la pausa y seguimos inmediatamente con la conversación con Fidel Lorenzo, presidente del CODE.
Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores planes y programación del mercado. Desde 585 pesos mensuales disfrutas del contenido más actual y variado de deportes y entretenimiento con una amplia variedad de canales ESPN y Fox. Infantiles con todos los canales Disney. Canales de noticias, series, películas, novelas, culturales e internacionales con más de 50 canales de música digital. Suscríbete hoy mismo llamando al 809-908-4000, donde además puedes pagar tus facturas, activarte o renovar desde la comodidad de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Despídete del aburrimiento. Con Aster, tú eliges qué ver. Yo creo que mi esposo era la única persona que no le gustaba que le celebraran los cumpleaños. Y en una casa como esta, que nos gusta tanto un can. Un día yo me dije, pero Consuelo, ese hombre loco con un mangú, ¡hale un bizcocho de mangú! Desde ese día, no hay un 3 de abril que no se celebre el cumple de Carmona desde que sale el sol. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas. Tropigas, el gas de los dominicanos. Llega el billete millonario de la Lotería Nacional, con más de 17 millones de pesos semanales. Y si no te sacaste, guarda tus billetes, porque con el billete millonario de la Lotería Nacional tienes la oportunidad de ganar una vivienda en un sorteo especial y muchísimos premios más. Busca el billete millonario de la Lotería Nacional en todo el país, en colmados, farmacias y centros autorizados cerca de ti, para cobrar de una vez. Con el billete millonario de la Lotería Nacional, ganas más. La Respuesta, con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde y los lunes de 8 a 9 de la noche por nuestros canales 22 y 52 de Teleimpacto.